Hola, buen día nuevamente. Bueno, vamos a pasar, luego de un tránsito a través del lenguaje, de las brujas a las hadas, a los cuentos de hadas, nuevamente en conexión con el feminismo, que de eso se tratan estas clases. Y voy a comenzar otra vez apropiándome de este libro que cité reiteradas veces, de ensayos sobre biopolítica, y pensar un poco, junto con Deleuze, con Agamben, con Negri, con Foucault, cuál es la dimensión del lenguaje. Voy a leer algunos fragmentos, en este caso sobre Deleuze, o de Deleuze, cuando habla acerca de la inmanencia de una vida, en relación con en qué lugar se instala el lenguaje, y dentro del lenguaje la literatura, o el lenguaje de la literatura, la función del discurso literario, del discurso artístico, para nombrar lo singular, y de esa manera que lo simbólico se traslade a lo imaginario y pueda crear realidad. Por lo tanto, crear, que ya están creadas por supuesto, ¿no? Pero a través del lenguaje, esas singularidades que rompen con la heteronormativa. Entonces, viene hablando y dice, sin embargo, esa singularidad, esa pura potencia, se asocia en Deleuze con bastante evidencia al devenir, tema del que ya hemos hablado en otras clases, a esas mezclas, a esos cruces y mutaciones de cuerpos que tienen lugar en los confines de lo dado, en su mismo umbral, en una zona de indeterminación, donde las formas ingresan en su línea de deformación y de variación. La vida es eso que deviene. Por eso, permanentemente, cuando ahora hablemos de los cuentos de hadas, vamos a hacer referencia a los devenires. En tanto, recordemos que el devenir es del orden de lo creativo, de lo mayoritario a lo minoritario, y por un orden no de filiación, sino de contagio. La vida es eso que deviene, eso que pasa y que moviliza los cuerpos, los saca de sus formas y de sus figuras y los lleva más allá, a su mutación y su mezcla, en un proceso que siempre es singular, en tanto que produce una diferencia positiva, recalquemos, ¿no? Una diferencia positiva, porque justamente la estructura patriarcal marca a esta diferencia como negativa. El pensamiento binario jerarquizante va a jerarquizar lo masculino y a negativizar lo femenino, es decir, esta diferencia, que es lo otro, que no es lo uno, que no es lo molar, que no es lo mayoritario, que no es el orden de la eugénesis, va a estar siempre, bueno, en este aspecto de negación. Entonces esta diferencia se va a marcar como una diferencia positiva. De eso se trata precisamente, ese movimiento es el que hacen los movimientos feministas, y por supuesto, es hora de empezar a hablar de los movimientos trans, prefijo o significante plagado de significación, trans, ¿sí? Lo queer es trans, trans es todo aquello que va a emprender una empresa de demolición, toda deconstrucción va a ser trans, por encima de las transexualidades. Se trata de una trans, puente, atravesar, travesía, ir del otro lado, romper, etc. Esa línea solo se verifica y se constituye cuando el lenguaje registra en un enunciado el acontecimiento de lo singular, Yo voy recalcando como si estuviéramos en una clase y subrayando, ¿no? Y acá haría un parate y hablaríamos de qué entendemos por un acontecimiento de lo singular. Es decir, el devenir otro de los cuerpos, el movimiento en el límite exterior de lo que es. Bueno, el lenguaje debe asumir, ¿no? El lenguaje es posible gracias a la frontera que lo separa de las cosas, de los cuerpos, y no menos de quienes hablan, escribe Deleuze en Lógica del Sentido. Y la vida, como potencia y como singularidad, pasa por el lenguaje. Allí es donde el lenguaje desborda la significación y se enfrenta con su propio límite. Lo vivimos con el lenguaje inclusivo. Lo vivimos con un término como cuerpa, ¿sí?
Cuerpa no enuncia solamente un cuerpo femenino o un cuerpo trans, sino un cuerpo otro, una deconstrucción del cuerpo, como lo hemos venido aprendiendo a través de todas las discursividades, desde la antigüedad pasando por la Edad Media y hasta la actualidad. Por eso, como he repetido, voy a seguir repitiendo, ¿qué quieren las mujeres? Queremos ser dueñas de una voz propia y de un cuerpo propio. De esto también hablan los ensayos sobre biopolítica, ¿no? Y el cuerpo está unido al lenguaje. El lenguaje y el cuerpo están cosidos. El lenguaje está cosido al cuerpo. Ojalá sea una metáfora que no sé si la puedo explicar, pero que se pueda entender. El cuerpo es una construcción del lenguaje. Poder decir este cuerpo es mío, o mi voluntad es mía, o los orificios son míos, o lo que fuera, ser sujetos de propiedad. Vuelvo a aquel juego de uno de los otros videos anteriores, el juego entre lo patrimonial y lo matrimonial, ¿sí? Hay también significantes cargados de, no solamente de significación, sino de culturización. De construir es ir en contra de esa construcción cultural. No es ir hacia el orden de la naturaleza, porque la naturaleza también es una construcción cultural. Es ir hacia los desbordes, hacia las trayectorias, hacia las anomalías. El lenguaje desborda la significación y se enfrenta con su propio límite, y ese límite es el lugar de la literatura, al menos de la literatura que refracta la vida como potencia de devenir. Y a esa literatura, es particularmente a mí la que me interesa dentro del marco del feminismo, es decir, no cualquier escritura femenina es feminista, y si tuviéramos que sobre cada aspecto debatir, no me alcanzarían cientos de videos. Así que en todo caso voy marcando cosas y después en algún momento se regresarán a ellas o no. Escribir, dice Deleuze, es un asunto de devenir siempre inacabado, siempre en curso, y que desborda cualquier materia vivible o vivida. Es un aspecto, es decir, un paso de vida que atraviesa lo vivible y lo vivido. De ahí también la importancia de escritores, de escritoras trans que pueden poner voz justamente y componer voz, por el justamente reiterado, ¿no? Y poniendo voz, visibilizar a través del lenguaje que desborda la significación toda materia de vida, toda materia vivible. Voy a dejar esta última reflexión. Dice, el lenguaje aparece allí no como mecanismo de representación, significado, significante, árbol, árbol, ni como intencionalidad de representación, sino como fuerza de significación. Intenta significar, intenta nombrar, es una fuerza, es una puesta en juego de esa potencialidad y de esa inmanencia, y se trata de visibilizar lo invisible y nombrar lo diferente, lo desbordado. Volvamos a aquellas clases de Deleuze. El lenguaje aparece allí no como mecanismo de representación, ni como intencionalidad, no como fuerza de significación expresiva, ni como experiencia vivida, sino como umbral de exterioridad, en ese umbral donde tiene lugar la literatura. La filosofía se encuentra con la literatura, por eso tanto Deleuze, precisamente donde el lenguaje tiene que intentar modos de nombrar eso que se vuelve de las maneras más diversas inasignable e innombrable para el discurso del saber, de la ley y de la política. De esto estamos hablando hace rato, es decir, desde que comenzamos con Deleuze y hasta cuando comenzamos con Bakhtin estamos hablando casi creo que siempre de lo mismo, y lo vuelvo a repetir. La filosofía se encuentra con la literatura, diría el pensamiento, ¿no? Precisamente donde el lenguaje tiene que intentar modos de nombrar eso que se vuelve de las maneras más diversas, inasignable e innombrable para el discurso del saber, de la ley y de la política, es decir, para todos los discursos que nos están atravesando permanentemente como discursos portadores de verdad, verdad heteronormativa, verdad en respecto de la multiplicidad de géneros, verdad respecto de los roles asignados, verdad de lo que está bien y de lo que está mal, verdad del lenguaje. Se apropian incluso cuando me parece el tema del lenguaje inclusivo me encolerizo mínimamente.
Eso que traza la vertical en la que se origina el sentido y que hace posible el lenguaje mismo, la capacidad misma de decir. Voy a abandonar estos ensayos de biopolítica y voy a empezar con una mujer maravillosa, una escritora, una pensadora. Y cuando digo maravillosa, el aporte de Luisa Valenzuela de una vigencia en el sentido de que aún a 30 años, 40, bueno, no sé exactamente de qué año es este libro, pero no importa, si no me detengo en esos detalles, si se nos va el tiempo. Las cuestiones que viene advirtiendo y que viene escribiendo, digamos, una de las escritoras de las cuales he trabajado, reescritura de los cuentos de hadas, pertenecen a unos cuentos de Luisa Valenzuela que están en simetrías. Y dentro de simetrías hay dos instancias o dos grandes bloques, los que se llaman cuentos de Hades. Luisa Valenzuela dice esto, en este texto que se llama Peligrosas palabras. A las brujas, y somos todas brujas, se les lavaba la boca con sal roja para purificarlas, canjeando un orificio por otro. Como bien señaló Margot Glantz, la boca era y sigue siendo el hueco más amenazador del cuerpo femenino. Puede eventualmente decir lo que no debe ser dicho, revelar el oscuro deseo, desencadenar las diferencias devastadoras que subvierten el cómodo esquema del discurso falogocéntrico, el muy paternalista. Y esta es la tarea de la escritura de las mujeres, del discurso de las mujeres. Es una lenta e incansable tarea de apropiamiento, de transformación de ese lenguaje hecho de malas palabras que nos fue vedado a las mujeres durante siglos, y del otro lenguaje, el cotidiano, que debíamos manejar con sumo cuidado, con respeto y fascinación, porque de alguna manera no nos pertenecía. Ahora estamos rompiendo y reconstruyendo, dice, bueno, sería reconstruir, deconstruir, son, de acuerdo a quien lo diga, pueden ser sinónimos. La tarea ardua. Estamos ensuciando con ganas esas bocas lavadas, adueñándonos del castigo sin permitirnos en absoluto la autolástima. Todo palabras peligrosas o peligrosas palabras es una reflexión acerca del lenguaje de las mujeres, que hay que construirlo, hay que encontrarlo. Es decir, es como en el lenguaje poético de Kristeva, es dentro del lenguaje contra el lenguaje. Es decir, dentro de este lenguaje patriarcal, contra ese lenguaje patriarcal. No es un idioma otro, no es un lenguaje otro, es un uso del lenguaje en donde aparezcan las huellas y las marcas de lo femenino y del deseo femenino, es decir, donde aparezcan visibilizados los agujeros tapados. Dice, hic sunt leones, remitiendo a los mapas antiguos o viejos en donde lo que no era conocido ya era tierra de leones, tierra de peligro. Parecería haber estado escrito a lo largo y a lo ancho del lenguaje de la mujer, de su cuerpo verbal. Fíjense con esta expresión cuerpo verbal, cómo vuelve a aparecer esta tesis, si se quiere, que sostengo que qué es lo que quieren las mujeres, un cuerpo verbal, es decir, una voz propia y un cuerpo propio, un lenguaje propio, siempre hablando en este sentido de propiedad, en el fondo, y ni siquiera en el fondo, es decir, el concepto de libertad, de propiedad, autopropiedad. La libertad es eso. La mítica inexistencia llamada género femenino ha sido siempre cartografiada por los hombres. Desde el principio de los tiempos, ellos nos han dicho qué hacer con nuestros cuerpos y principalmente con su agujero más amenazador, la boca. El discurso de la mujer siempre estuvo controlado y censurado, ninguna palabra debía salirse del lugar. ¿Por qué? Porque hay leones listos para saltar entre la primera instigación en el preciso momento de descontrol cuando ciertas verdades logran ser pronunciadas. Hasta hace poco las mujeres nos sentíamos
inseguras al mirar nuestros propios genitales como si no fueran también una forma de lenguaje. Lo son. Y las escritoras lo sabemos, incluso si habitualmente no hacemos referencia directa al tema. El acto de escribir es útil para mirar y luego para decir lo visto, pero se trata de una mirada más interior que exterior, bueno, etcétera. Muchos etcéteras, es decir, este libro es... No hay lenguaje sin sexo, dice Luisa Valenzuela. Cada palabra viene teñida de una carga erótica, la mayoría de las veces involuntaria. De no ser así, Freud no habría dejado la marca que dejó, y la marca somos nosotros, todos hechos de lenguaje, de lapsus, de contrasentidos, de equívocos. Yo no voy a hacer mucha referencia en este video ni en esta instancia a algo que está presente en un libro que sí voy a mencionar porque quizás es uno de los primeros libros de Toril Moy, Teoría Literaria Feminista. Funciona a modo de recolección, de síntesis, de básicamente dos grandes posturas, que es la de las feministas francesas y de las feministas anglosajonas respecto de una pregunta o varias preguntas básicas, que es ¿qué es la mujer? Pero si empezamos a hablar de eso, bueno, no llegamos, el famoso no llegamos, sería otro video, pero este libro es fundamental para quien quiere trabajar feminismo, para saber en cierta medida, bueno, el estado de la cuestión de los estudios del siglo XX. Entendemos que el siglo XX ha tenido un momento fuertemente feminista con muchos logros, que es la década del 60, y luego de la década del 60 hay un retroceso, y sin lugar a dudas el momento, ya ni siquiera feminista afortunadamente, sino de todas que hace confluir y disentir y bueno, y que se generen los debates y las discusiones, eso también es otro tema, todos aquellos monstruos. Por eso me apropio de la palabra o de la terminología de Negri para no hacer referencia a las mujeres, a los diferentes colectivos homosexuales, lesbianas, travestis, transexuales, un significante también en permanente cambio, porque queer, para mí, por lo que entiendo y por lo que he leído y estudiado, es un significante en permanente devenir, porque va a intentar siempre nombrar el exceso, las desterritorializaciones. Es un término que habla de la desterritorialización. Bien, dicho esto, voy a empezar a hablar de los cuentos de hadas. Nuevamente en el contexto de esa segunda episteme a la que hace referencia Virginia Newton cuando dice que la Edad Media es el momento en donde las discursividades tejen una malla que podemos llegar a denominar segunda fundación o segunda episteme, luego de lo que fue la fundación epistémica de la antigüedad de Grecia. Y hemos hablado del Maleus, etc. Bueno, conjuntamente con todas estas producciones relacionadas con el discurso empoderado, hay un género, desde mi punto de vista, y cada vez lo refuerzo más esta hipótesis, hay un género privilegiado que es los cuentos populares. Los cuentos populares sabemos que son de tradición oral y no tienen ningún tipo de control sobre ese tipo de cuentos, sobre ese tipo de producción popular, no se ejerce un control político, es decir, son libres de circular, y dentro de ese gran conjunto de la tradición oral, que son los cuentos tradicionales o cuentos folclóricos, del cual también podríamos hacer todo un tratamiento, encontramos los cuentos que se van a denominar de hadas recién en el siglo XVIII. Durante el neoclasicismo. Hasta el momento son simplemente cuentos maravillosos y se caracterizan, bueno, Propp hizo un trabajo estructuralista, que es el análisis estructural de los cuentos de hadas, pero bueno, no me voy a ligar tanto a todo ese tipo de estudios porque, nada, por una cuestión de tiempo. Los cuentos de hadas o los cuentos maravillosos son aquellos cuentos en donde va a aparecer lo mágico, la instancia mágica o maravillosa, como posibilidad de rescatar al personaje
y arrojarlo a un final feliz luego de haber atravesado por diferentes instancias. Primero, la pérdida, cualquier tipo de pérdida, la madre, el padre, atravesar peligros. Esos peligros se sortean poniéndolo a prueba, es decir, teniendo que atravesar instancias peligrosas, y finalmente un rescate ligado a lo sobrenatural o a lo maravilloso. De ahí que la figura de las hadas luego en la corte francesa vayan a aparecer como representación metafórica de toda esa fuerza que durante la Edad Media estuvo encarnada en la naturaleza, no en la figura de un hada, sino en una figura de la naturaleza, generalmente los animales. Bueno, acá hay otro libro, Hadas, Brujas y Hombres Lobo en la Edad Media, de Claude Lecoteau, interesantísimo es este libro. Habla, bueno, de las cuestiones de los animales, pero vuelvo a repetir, cada uno de los aspectos que estoy mencionando merecería un trabajo aparte o una clase o lo que fuere, y acá tratamos de avanzar. Entonces, estos cuentos de hadas que van a presentar a un personaje desprotegido u oprimido, que se encuentra en una situación que podríamos denominar límite, que va a atravesar una serie de pruebas que lo van a marcar o lo van a determinar como héroe, y finalmente va a ser rescatado a partir de fuerzas extraordinarias de la naturaleza, que luego van a ser encarnadas por las figuras de las hadas durante la corte de, no me acuerdo que Luis, en donde escribió, o para quien escribió Perrault. Van a presentar cierta tipología de personajes. Y acá me voy a apropiar de un libro que a mí me sirvió para trabajar esta teoría, esta hipótesis de los cuentos de hadas, que es un libro de Dolores Juliano que se llama El juego de las astucias, mujer y construcción de modelos sociales alternativos en cuadernos inacabados. ¿Cuál es la hipótesis de Dolores Juliano? Dolores Juliano sostiene que los cuentos de hadas, vamos a llamarlos cuentos de hadas, los cuentos de hadas pertenecen a la heredad femenina. ¿Por qué ella plantea esta teoría? Dice que en un mundo, imaginemos el pueblo en la Edad Media, ¿no? Si quieren remitámonos a Bakhtin y la cultura popular en la Edad Media. En un mundo reglado por leyes patriarcales, donde las mujeres se veían sometidas a cuidar a sus niños, hacer las tareas domésticas, todo lo asignado al género femenino, y sometidas a la voluntad de toda una cultura patriarcal, o de sus maridos, o aquel hombre que se hiciera cargo de ella. Entendamos que las brujas también eran mujeres sin hombres a cargo, es decir, una de las lecturas de las brujas era que eran viejas y feas porque eran viudas, que estaban libres, de la potestad marital. Vuelvo. Sostiene entonces que este tipo de relatos los contaban las mujeres a la noche cuando dormían a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, es decir, a los niños, y de ese modo poder proyectar deseos reprimidos. En cierta forma, la hipótesis de Juliano está bastante ligada también al psicoanálisis en relación a la teoría del deseo. ¿Qué es lo que le sucede a las heroínas? Palabra que en Wikipedia no existe. Cuando uno busca héroe, el camino del héroe, que una vez yo hice, aparece, desde Aquiles o antes en adelante, el camino del héroe. Cuando uno busca el camino de la heroína, es el camino de la droga. Es decir, no hay un concepto de heroína, nuevamente la apropiación del lenguaje y del discurso en la literatura. Es más, cuando una habitualmente pregunta quién es el héroe en un cuento de hadas tradicional, y acá vamos a los cuentos de princesas momentáneamente, volvemos a abrir como otra llave, ¿no? Cuentos tradicionales, cuentos de hadas o cuentos maravillosos, y los cuentos que denominamos de princesas, que no necesariamente son princesas, son aldeanas, hijas de molinero, etc. Me perdí. Cuando se pregunta quién es el héroe o la heroína, pues si uno dice heroína queda claro, ¿no? Pero como en héroe entra lo masculino y lo femenino, así se sobreentendió y nos enseñaron mal. Los alumnos
los estudiantes van a responder que el héroe es el príncipe. ¿Por qué? Porque llega a último momento a salvar a la princesa, siempre ligada a la heroicidad a lo masculino y al salvar a una mujer en peligro. En realidad, mirándolo literariamente y mirándolo antropológicamente y mirándolo, bueno, desde esta perspectiva de género, el personaje que tiene que sufrir las vicisitudes, ¿no?, del abandono y de ser un sujeto oprimido, es aquel personaje que se va a inscribir en las características del género femenino, no necesariamente una mujer, y acá ya aparece la categoría de género, sino aquellos personajes que se inscriben dentro de los atributos otorgados a lo femenino. El sastrecillo valiente es, bueno, sabemos que no era muy valiente, ¿no? Pero más allá de eso, el sastrecillo valiente es pequeño y por otro lado, además ese diminutivo que lo nombra, tiene una tarea asignada a las mujeres, coser. Pulgarcito es varón, pero ¿qué lo caracteriza? Ser un niño muy pequeño, es decir, no crecer. Entonces, esa fragilidad física también es atributo de las mujeres. El gato con botas. El gato con botas, bueno, es animal. Por lo tanto, cuando el cuento comienza con que al tercero de los hijos le corresponde en herencia un gato y lo que decide hacer es matar al gato para hacerse un par de guantes, porque la verdad que el gato no le sirve para nada, es la astucia y la inteligencia del gato, de ese monstruo, diría Negri, porque bueno, justamente en la animalidad hay una exclusión de la categoría binaria jerarquizante, ¿no? Entonces el gato recurre a su astucia y bueno, y transcurre toda la historia. Y por supuesto luego las mujeres, jóvenes, niñas o quinceañeras, es decir, una edad en donde ya no son nenas, sino que, bueno, pueden quedar embarazadas. Y acá entra todo el carácter también sexual que aparece en los cuentos de hadas. Voy lentamente. Aparecen estas protagonistas que corren un peligro grave, que es el de la muerte. Padres ausentes. Los reyes andan por ahí cazando o llorando su viudez o buscando una nueva esposa, pero de una manera u otra están ausentes. Madres muertas, en la mayoría de los casos, ¿eh? Es decir, en el caso de Cenicienta, la madre murió, en el caso de la Bella Durmiente, no. En el caso de Blancanieves, la madre murió, y en el caso de Rapunzel creo que también, es decir, y muchísimos otros cuentos, por ejemplo, en Piel de Asno, también la madre murió y el riesgo que corre la protagonista es que el padre, en su locura, quiere acostarse con su hija y casarse con su hija porque se parece mucho a la madre muerta. Entonces, estos personajes femeninos que están en crecimiento, en lo que llamaríamos pubertad, pero que ya juegan roles de mujer, es decir, rol sexual, se encuentran en el peligro de ser abandonadas en el bosque, mandadas a matar, dormidas eternamente, caídas en un sopor o en un sueño, perseguidas por sus madrastras, olvidadas por sus padres. Por lo tanto, son mujeres en un mundo absolutamente mujeres o personajes que se inscriben en estas características de rol femenino, abandonadas en un mundo que les resulta hostil y peligroso, sujetos absolutamente oprimidos, que deben encontrar una salvaguarda, deben encontrar un modo de sobrevivir. Entonces, en un contexto medieval en donde una mujer no puede decir estudio, me pongo un kiosco, estudio, me voy a vivir sola, porque la alternativa es o ser bruja, o ser monja, o bueno, siempre las alternativas son extremas también. La única posibilidad, dice Dolores Juliano, en esta proyección del deseo que tienen las mujeres mientras cuentan estas historias a sus hijos, es casarse con un hombre adinerado que la saque de los apremios cotidianos. Planteada esta hipótesis de Dolores Juliano, vamos a ver el cuento de hadas desde otra perspectiva. Vamos a ver el cuento de hadas como una heredad femenina inscripta dentro de las posibilidades de producción del contexto medieval, en donde una mujer no podía ser feminista como lo podríamos llegar a ser hoy en día, porque las posibilidades del contexto y de la sociedad no la habilitaba a otra cosa que no sea casarse y, si quería ser libre, ser perseguida y quemada como bruja. Entonces, en esta disyuntiva,
que mejor que casarse con un príncipe o un hombre rico que la pudiera liberar de las tareas domésticas. Planteado esta presentación, en el próximo video seguiremos hablando entonces de los cuentos de hadas y las reescrituras o deconstrucción de los cuentos de hadas.